tengo en mis manos las obras completas de Virgilio. Hoy día ya no se leen los clásicos, los lectores le tienen temor y los profesores no se atreven a enseñarlos. Sin embargo, yo invito a los telespectadores a vencer ese miedo, a acercarse a este gigante. Virgilio, ¿qué decir de Virgilio? Virgilio fue el poeta de Roma. Según Andrés Bello, sin Virgilio, Roma no existiría. Y no exagera, no es el único que lo ha piropeado. Jorge Luis Borges, en un verso del poema La Cifra, dice: la amistad silenciosa de la luna. Cito mal a Virgilio. Otro piropo extraordinario le hará a Dante, quien lo usará como guía en la Divina Comedia. Oh, ánima cortese Mantova, oh ánima Cortés de Mantua, de quien la forma todavía dura en el mundo y durará incluso cuando el mundo termine. Eso lo adapto yo un poco de Dante. Eso quiere decir que este fue un poeta inmortal, porque lo seguimos leyendo a pesar de que el tiempo ha pasado. Quiero contarles una historia que voy a ir acompañando con imágenes, una historia que está en el libro más importante de Virgilio, un poema épico que cuenta la fundación de Roma, un poema a la altura de la Odisea de Homero, y se llama La Eneida, y su héroe es Eneas. Eneas, que es troyano, que era troyano, digo es porque el héroe es inmortal como Virgilio mismo, estaba perdido, había sufrido el ataque de un dios en los mares de Sicilia, y sus naves dispersas, sin rumbo fijo, hasta que de pronto se aquietan las aguas y llega a las costas de África. Y en África se va a encontrar con una mujer deslumbrante, su madre, la heroína, una diosa vestida de cazadora. Y será Venus quien le cuente la historia de ese lugar al cual él ha llegado. Y ese lugar es Cartago, la ciudad mítica africana. Y en esa ciudad reina una mujer, y esa mujer se llama Dido. Pero quiero partir primero, antes de llegar a ese momento de la historia, la primera imagen que tenemos, que es la imagen de Virgilio mismo, el autor de este extraordinario poema, el que está contando la historia de Eneas y también la historia de Dido. Helo ahí. Dicen que era dispéptico Virgilio, un hombre retirado, un hombre de origen rural. Y vamos a ver en la siguiente imagen una medalla donde aparece el rostro de esta hermosa reina o princesa noble fenicia, que es la protagonista de esta historia que va a tener algo de amor, pero que también tiene que ver con la fundación y la historia original de esta ciudad que es Cartago. Entonces, va a ser Venus quien le va a contar a Eneas, que está perdido, le va a decir: Dido llegó acá arrancando de un hermano asesino que había asesinado a su esposo, el esposo de Dido, y que antes de que arrancara de donde venía Dido, antes de llegar ahí, le dijo dónde estaban sus tesoros escondidos. Entonces es una mujer que arranca con una nave llena de tesoros escondidos, y en ese momento nos encontramos en el corazón del fragmento que quiero compartir con ustedes. Le dice Venus a Eneas: de esta hazaña es el caudillo una mujer. El éxodo paró donde hoy verás alzarse ingentes los muros de Cartago y su alta acrópolis. Compraron un solar, llámanlo Birsa, por ser solo el espacio que alcanzaba la piel de un toro a circundar. Hay que detenerse en estos versos, incluso los voy a leer en latín y podemos mostrarlo en la pantalla luego que yo los lea para que ustedes los puedan tener frente a frente. Mercatique solum facti denomine Birsam, taurino quantum posen circundare tergo. ¿Qué es lo que hizo Dido apenas llegado a esa tierra de donde venía escapando de un drama pasional tremendo? Circunda con la piel de un toro, hace un perímetro fundante de la ciudad, y sobre ese perímetro, que va a ser un perímetro inmenso, y vamos a entender por qué luego, se fundará y se alzará la ciudad de Cartago. ¿A qué viene toda esta historia de Eneas y Dido? ¿A qué viene toda esta historia de Cartago? De la cual vamos a mostrar por lo demás un mapa, y un mapa donde se ve, un mapa más moderno, donde se ve la punta de Roma y de Cartago. Ahí está, ustedes van a ver en una punta Cartago, que está en África, y en la otra punta Roma. Ahí las naves navegaban y por ahí anduvo Eneas
también. Vamos a ver una imagen contemporánea de Cartago, una fotografía moderna, que es esa. Ya no es Cartago, tiene otro nombre. Y ahí estuvo un chileno, un matemático. El culpable que yo estoy leyendo aquí a Virgilio y recordando a Eneas y Dido, Rafael Benguria, Premio Nacional de Ciencia, a quien le agradecemos que esté con nosotros aquí en Una Belleza Nueva. Encantado, mucho gusto. Se me emocioné entero cuando describías a la Eneida, etc. Fue más emocionante que incluso estar ahí en Cartago. Se me pusieron los pelos de punta y qué sé yo, es fantástico. Sí. Y se te pusieron los pelos de punta. ¿Y cómo llegaste ahí? Fíjate que yo lo subo por el Mercurio, leyendo una nota en el diario en que dice que hay un físico, matemático y académico de la Universidad Católica que acaba de inaugurar un encuentro, o va a inaugurar un encuentro que se llama Conferencia de la Reina Dido, de Cartago hacia el mundo, con otros matemáticos. Cuéntanos un poco la historia, tu historia con Dido, tu historia con Cartago. Ya, mi historia con Dido empieza hace 40 años, súper harto, cuando yo estaba tomando mis primeros cursos de física en la Universidad de Chile. Y teníamos que tomar un curso que se llamaba Mecánica 2, da lo mismo como se llamaba, y nos empezaron a enseñar toda una disciplina nueva que se llama cálculo variacional. Podríamos decir ahora optimización, no quiero entrar en los detalles matemáticos. Y fue un curso súper apasionante, y uno de los primeros problemas que nos propusieron en el curso, mi profesor en esa época, era el problema de la reina Dido. ¿En qué consiste? En que uno tiene una curva cerrada y tiene que encontrar la forma de la curva de tal manera que con un perímetro dado encierra la mayor área. Ahora, cualquier persona, yo creo que desde niñito de 2 años hasta arriba, piensa que la solución es un círculo. ¿Ya? Es más o menos natural. ¿Qué otra cosa puede ser? Pero demostrarlo desde el punto de vista matemático es súper complejo. Se necesita cálculo diferencial, y más allá de cálculo diferencial se necesita lo que se llama cálculo variacional. Así que la solución desde el punto de vista matemático es complicado, a pesar de que el problema, cualquier niñito hasta 2 años, yo creo, diría, es un círculo. Y eso me apasionó increíblemente de esa época, y nunca imaginé, cuando estaba hace 40 años, que iba a tener la suerte de poder hacer un congreso en Cartago. Es como si tú me dijeras, fue un sueño, no había, o sea, no tenía ninguna manera de yo poder prever eso. Y el sueño partió con esta escena que vamos a ver aquí en este libro, donde tú me la podrás describir, en que vemos el momento en que se está produciendo aquello que da origen al problema de la isoperimetría. A ver si tú mismo me puedes describir la imagen de este antiguo grabado. Sí, es un grabado de un grabador alemán, Martin Elder, y en él aparece la reina Dido con una estampa súper impresionante, y aparece alguien de su grupo cortando con un cuchillo la piel de un buey. Y está cortando la piel de un buey en pequeños trocitos para hacer una cuerda grande. El propósito era hacer una cuerda, no envolver con la bolsa, sino que hacer una cuerda larga y formar una cuerda cerrada y reproducir esto que estábamos describiendo en forma matemática, digamos. O sea, tengo una cuerda cerrada y quiero encerrar. Ahora, este sueño, que puede ser, haber sido una locura, ¿a quién se lo planteaste? ¿Cómo llegaste al que hoy día es, cómo se llama la ciudad? Ya no es Cartago. Cartago es como un barrio de la capital de Túnez, que se llama Tunisia, y Túnez se llama, y el país se llama Tunisí. Y es como un barrio, es como dijéramos Providencia o Santiago o La Reina. Y es un barrio muy bonito que está a la orilla del mar. ¿Y cómo llegué a eso? A través de tengo un compañero que éramos compañeros de doctorado. Cuando yo hice mi doctorado, terminé hace 35, o sea, empecé hace 35 años, y mi compañero tuvo un alumno de doctorado que era de Túnez. Y cuando lo conocí hace 15 años le dije, tenemos que hacer esto, y lo fregué por, qué sé yo, por 15 años hasta que esto se materializó. Así que es un sueño de largo aliento, pero que al final se realizó y fue muy emocionante poder haber estado ahí. Aquí tengo el folleto del Congreso, incluso hay una página web que se puede consultar, que es extraordinaria por las imágenes que muestra, que se llama, bueno, bajo el patronazgo de su excelencia Zine El Abidine, presidente de la República Tunisina, la Sociedad Matemática de Tunisia,
organizan la conferencia de la Reino Dido, de Cartago hacia el mundo. Volvamos a la isoperimetría, que es una pasión tuya, ¿no es cierto?, que te ha movilizado como investigador, un matemático que además tiene un pie en la física. Tal vez y viendo los eslabones, esto que hace Dido, tengo entendido que también está replicado en las ciudades medievales. Sí. O sea, en el mismo libro que mostrabas antes, todas las ciudades medievales, para ellos era un problema práctico. En las ciudades medievales, para proteger a la gente, tenían que rodearlas de murallas, digamos. Y el costo de hacer esas murallas era menor si uno trataba de encerrar una área dada con el menor perímetro. Entonces, no es un problema irreal, es un problema concreto. O sea, cómo yo gasto en menor cantidad de material o al final recursos, digamos, para poder hacer mi ciudad amurallada, para proteger a la gente de adentro, con el menor costo. Y todas las ciudades, París antiguo, todas las colonias, un montón de ciudades, todas las ciudades medievales tienen esa forma circular. Y tengo entendido que también cuando uno tiene frío y se ovilla, está realizando aquello que hizo Dido con el cuero de toro ahí en el... Sí, yo tuve que dar un mini curso para estudiantes que estaban recién empezando en esto, y lo primero que hice es ponerle un gatito con forma de bolita, porque cuando uno tiene frío se pone en forma de esfera para tratar de irradiar, tener la menor superficie posible para un volumen dado, para tratar de irradiar el menor calor hacia afuera. Y eso lo sabemos, no hay que ser matemático ni físico, puede ser gatito uno y lo sabe, ¿no? ¿Cuáles son, sin embargo, este problema que es tan práctico, tan real, que tiene que ver con el origen de una ciudad, con la manera como fueron fundadas las ciudades medievales, con cómo uno instintivamente se ovilla o se adquiere esta función fetal para retener el calor? ¿Cuáles son los hitos más importantes desde el punto de vista matemático de la isoperimetría? Primero que nada, el término isoperimetría, tal vez sería bueno explicar qué significa. Bueno, iso es fácil, significa igual, y perimetría, perímetro. Entonces es una descripción bastante compacta del problema. Mantener curvas del mismo perímetro y que encierran la mayor área. Entonces isoperimetría significa eso nada más. ¿Y cuáles son los hitos? La primera persona que empezó a resolver este tipo de problemas en forma de verdad en matemática fue Euclides. Los elementos de Euclides, todos deberíamos leerlos, son increíbles. Y se planteó un problema mucho más fácil y que yo creo que todos los niños pueden hacerlo en el colegio, que es, en lugar de tener una curva cualquiera, pongamos un pequeño un rectángulo. Entonces, de todos los rectángulos de igual perímetro, uno se puede preguntar cuál es el que tiene la mayor área. Y la respuesta es un cuadrado. Y eso lo demostró Euclides, y no es tan trivial, pero tampoco es tan complicado, ¿ya? Y yo los invito a niños de colegio que hagan ese problema, es una belleza. Y es lo único que fue resuelto en esa época. O sea, Euclides es anterior a Virgilio. Virgilio es del siglo I, Euclides del siglo III, pero antes de Cristo. Pero ese fue el primer problema isoperimétrico. Y después pasó mucho tiempo, porque para resolver el problema de Dido se necesita cálculo diferencial. ¿Qué es lo que es el cálculo diferencial? Vamos explicando. Claro. A ver, los griegos fueron increíbles en el tipo de cosas que hicieron. Y uno de los primeros problemas que a uno le plantean en el colegio es calcular el área de un triángulo. No sé si te acuerdas del área de un triángulo. Sí, me acuerdo muy bien. Entonces uno Sufrí mucho con eso, lamentablemente. Entonces uno dice un medio a la base por la altura. Sí. Y después la gente dijo, y sigamos un poco más allá, tenemos que calcular volúmenes. Y para calcular volúmenes, Arquímedes dijo, ¿cómo calculamos? O sea, otra gente también, Demócrito y Eudoxus, un montón de otra gente. Pero ¿cómo calculamos el volumen de una pirámide? Y así como era un medio a la base por la altura, el del volumen de una pirámide es un tercio, estamos en una dimensión más, de la base por la altura. Pero para demostrar ese tipo de fórmula, los griegos tuvieron que sufrir horrores, digamos. Y uno tiene que la manera como uno lo hace es cortando pequeños trocitos de la pirámide. Y aproxima los trocitos de pirámide por cosas de dos dimensiones y las va poniendo una al lado de la otra. Entonces, el cálculo diferencial es cómo sistematizar eso, cómo yo puedo hacer ese tipo de cálculo, porque al final lo que tengo que hacer para calcular volúmenes y áreas es cortar en pequeños pedacitos y unirlos. Ese cortar en pequeños pedacitos y unirlos es lo que es el cálculo integral, digamos. Ahora, tú mismo has dicho, te lo leí por ahí, me gustan los problemas que son fáciles de explicar. Yo sabía que me iba a preguntar eso. Es inevitable. Sí, y de hecho lo has explicado muy gráficamente. Explícame un poco más esa afirmación en matemáticas. A ver, esa pregunta, tú eres la segunda persona que me la hace.
Me gustaría haber sido la primera, lógicamente, no, sí pero fui la sé, segunda. y es terrible porque después de haber hecho, eso fue una entrevista que me hicieron hace como 10 años atrás, y después que me hicieron la entrevista me sentí pésimo, porque es un poco prepotente. O sea, ¿quién es este tipo que viene y dice, me gustan los problemas simples que tienen soluciones que pueden ser muy complicadas, digamos? Me sentí pésimo, realmente es uno de mis pecados, digamos. Ahora, pero tiene una explicación, una razón clara, digamos. O sea, me gustan aquellos problemas que son fáciles de llegar a la gente. ¿Ya? El problema de la reina Dido, todo el mundo lo puede entender, hasta un niño chico. Otros tipos de problemas en que he trabajado también, digamos. Ahora, lo que es prepotente es decir, y cuya solución es difícil, eso es tremendamente prepotente. Así que yo estoy súper arrepentido. No, pero no te flageles más, pues, Rafael. Ya. No te flageles tanto, Ya. porque de todas maneras lo importante es que transmita y traspases esta pasión a las matemáticas, Sí. sobre todo en este tiempo que estamos en una crisis que se dice que hasta no hay profesores de matemáticas en el sistema Ya. que le enseñen matemáticas a los niños. Quiero volver a la historia de la isoperimetría. Ir buscando los eslabones, porque en uno de esos eslabones también está Rafael Bainguria, un chileno que participa de la historia y el desarrollo de este problema. Una pregunta, a lo mejor me equivoco, ¿qué tiene que ver las matemáticas infinitesimales del mundo árabe con esto? ¿Qué tienen que ver las matemáticas árabes? ¿Qué tiene que ver Rashidi con esto? Etcétera, etcétera. Sí, súper, Creo que tenemos una imagen por ahí mientras tú vas mostrando una imagen sí. con una... Sí, lo primero, ya que estamos Árabe. con la matemática árabe, me gustaría decirles que si ustedes van a Túnez y hablan de Dido, nadie va a entender porque ellos la llaman Alisa. Alisa. Alisa, y es un nombre súper lindo, Alisa. Y ese es el nombre genérico. Pero ¿qué tienen que ver las matemáticas árabes? Los árabes, o sea, la civilización fue cambiando de centro a medida que iba pasando la historia. Y el centro antiguo de la civilización que nosotros conocemos ahora fue Alejandría. Alejandría por 800 años fue la capital del mundo. De ahí son gente tan importante, o sea, trabajaron así como tenían, era como una universidad, ya había como oficina y uno abría la puerta y estaba Euclides, y abría la otra puerta y estaba Eratóstenes, y abría la otra puerta y a lo mejor había un visitante, Arquímedes. Era una universidad tal como la conocemos ahora y en las reconstrucciones modernas se ve como un lugar espectacular. Y ese fue el centro de la civilización por mucho, mucho tiempo, hasta que cayó y los que heredaron eso fue Bagdad. Hay un lugar precioso en Bagdad que se llama el Bait al-Hikmah, la casa del saber, la casa de la sabiduría, Bait, casa, digamos. Y ese lugar mantuvo la civilización, eso fue fundado por Harun al-Rashid y al-Mamun. Pobre Bagdad, que fue la perla y hoy día es pura ruina. Claro, pero nos salvaron. Y ahí quedó, en el siglo IX, o sea, en el año 800 y tanto, ese fue el centro. Y nosotros en la vida diaria tenemos kilos de palabras que usamos de esa época, como algoritmo. O sea, algoritmo viene de un señor que trabajaba ahí que se llama Al-Khwarizmi. Y de ahí viene la palabra algoritmo que usan toda la gente todos los días. Y él trabajaba ahí en el Bait al-Hikmah. ¿Y de qué manera eso puede conectarse con la isoperimetría? Todavía no. Todavía no. Entonces, De a poco. De a poco. Y Bagdad floreció por 100, 200 años y después el centro se trasladó a Córdoba, ¿no es cierto? Y Córdoba fue también una universidad maravillosa y de ahí se expandió a toda Europa después. Ahora, ¿cómo llega la isoperimetría al mundo moderno? A través de alguien que es fantástico, que fue Newton, digamos. Newton en el principio, en el año 1687, desarrolló toda la mecánica, como la conocemos hoy día, y también hacia el final de su principio puso un problema práctico moderno que tiene que ver con la isoperimetría. Él dijo, de todos los volúmenes de un volumen dado, ¿cuál es el que ofrece menos resistencia al aire? Estaba pensando en hacer barcos, cohetes, etc. Y es un problema isoperimétrico que es distinto y la solución no es un círculo. O sea, ¿cuál es la forma que tiene que tener un bólido, o un barco, o un tren, para que tenga menor resistencia al aire? Y también es un problema, no tiene nada que ver con geometría aparentemente, pero también es un problema isoperimétrico. Y también está Leibniz en esa época, ¿no? Leibniz. ¿Sí? Leibniz es crucial y desde el punto de vista también, del punto de vista filosófico, es tremendo. Leibniz fue uno de los que primero empezó a desarrollar el cálculo variacional y fue el que resolvió, el primer problema que resolvió la gente desde el punto de vista del cálculo variacional es el problema de una cuerda colgante. Si tú pones una cadena, ¿no es cierto? Y la pones a colgar, ¿cuál es la forma que adopta la cadena?
Galileo creía que era una parábola, lo cual no está tan mal. Galileo era impresionante, pero no le achuntó. O sea, no es que no achuntó, trató de derivarla. La real forma es lo que se llama una catenaria, y desde el punto de vista matemático es un coseno hiperbólico. ¿A quién le importa que se llame coseno hiperbólico? Pero esa es la forma que adopta la catenaria. Y eso fue resuelto por Leibniz y fue el primer problema variacional resuelto. Cuando escucho esos nombres de gigantes, un Euclides, cuando escucho, bueno, Pitágoras, más mitológico todavía, más de leyenda, cuando escucho el nombre de Newton, un Leibniz, hasta la matemática contemporánea, dice, estos fueron genios, fueron como los profetas en el mundo antiguo, que dieron saltos cuánticos para la historia de la humanidad. ¿Cómo se produce, crees tú, la matemática? Yo más o menos lo puedo explicar en poesía. Se habla de la musa, de la inspiración, un Virgilio, había trabajo, había rigor, pero también estaba el concepto de la idea de la musa. ¿Los matemáticos tienen musa para llegar a esto? ¿Hay inspiraciones, puro trabajo, la intuición? ¿Hay matemáticos más intuitivos, poseídos por algo, por un fervor que los lleva de repente a descubrir, a dar este salto que otros no han podido dar, a pesar de que tienen toda la información que ellos tienen? Es una pregunta horriblemente difícil. Y además, ¿quién soy yo para poder decirlo? Rafael Ben-Gurion. ¿No? ¿Quién soy yo para poder decir algo así? O sea, en matemática, en física y en ciencia en general, es súper complicado ver cómo las personas desarrollan nuevas ideas. Hay tipos excepcionales, o sea, el tipo más excepcional en matemáticas y en física y en ciencia en general fue Newton. O sea, Newton es increíble porque tenía un rigor increíble y él tuvo que desarrollar muchas cosas a partir de casi cero. Así que si tú ves la historia de la ciencia y de las matemáticas, todo el mundo va a decir Newton es el pilar fundamental. Y hay otros pilares de ese tipo, o sea, Einstein, por ejemplo, fue también notable. Es un tipo totalmente distinto de personalidad, pero la cantidad de cosas distintas que hizo a partir de, a veces de nada, digamos, fue notable. ¿Ya? Pero son personas que se dan cada 300 años o algo así. Ahora, no basta con ese tipo de personas, hay un montón de otras personas mucho más abajo como yo, digamos, que tienen que estar trabajando en este tipo de cosas por diversas razones, porque no se trata solamente de tener estos pilares fundamentales, tienes que tener toda la trama, el tejido, etc. Es lo que Rimbaud llamaba en poesía a los horribles trabajadores, definiendo a los poetas de segunda línea que tienen que preparar el camino para que lleguen los que van a dar el salto. Estábamos en Newton y Leibniz, y pasamos a unos hermanos. ¿Los hermanos Bernoulli o Bernoulli se pronuncia? En castellano le dicen los hermanos Bernoulli. Bernoulli, ¿ya? ¿Qué hicieron ellos y qué pasó con ellos? ¿Qué aportaron en esta historia de la isoperimetría? Y en el idioma, en alemán, es Bernoulli. Ya, ellos eran una familia notable que vivía en Basilea. También tuve la suerte de estar ahí, digamos, en la misma casa donde ellos trabajaban, a orillas del Rin. Y era una familia de varios hermanos, los más importantes eran Jacob y Johann. Y que ellos desarrollaron no solo los problemas de isoperimetría, también resolvieron, o sea, hubo un desafío que uno de ellos eran bastante, no diría prepotente, pero les gustaba pegarse puñetes entre ellos, y uno de ellos dijo, puso el desafío de determinar la forma de una curva a lo largo de la cual si uno ponía una pequeña argolla iba a caer en el menor tiempo posible. Eso se llama la Vargistócrona. Y uno de ellos, Johann, digamos, en el año 1600, al final del siglo XVII, digamos, puso ese problema y los desafió a todos. Debe haber sido el último día, o el primer día del siglo XVII, del siglo XVIII. Digamos. Y los hermanos Bernoulli resolvieron el problema, Leibniz resolvió el problema, y Newton se enfureció tanto con este desafío que dijo, ¿y quiénes son estos tipos para desafiarme a mí? Y lo resolvió y mandó su solución sin firmarlo. Y cuando Bernoulli toma la solución y la ve, dijo, uno reconoce al tigre por sus paws, digamos, por sus garras, digamos. Y fue notable, y lo reconocieron y qué sé yo. Y eso dio origen a todo el cálculo variacional de esa calculación. Y hay un personaje del siglo XIX que es Jacob Steiner, como el nombre de Bello Steiner. ¿Cuáles son las garras de este tigre en esta historia? Jacob Steiner es un tipo genial. La revista más antigua de matemáticas que está todavía en circulación se llama el Crelles Journal. Es una revista preciosa, la revista de matemáticas puras y aplicadas de Alemania. Y creo que fue fundada el mismo año que el Mercurio Valparaíso y está todavía en circulación igual que el Mercurio Valparaíso. ¿Y una revista de papers, de información? Claro, es una revista moderna, o sea, es muy prestigiosa de publicar ahí, yo no tengo papers en el Crelle, pero el Crelle, o el Crelle es el nombre así como el seudónimo, es una revista muy, muy buena.
Y el Crele, que era el fundador, la creó, era una persona que tenía recursos y la creó con dos motivos. Uno era para que publicara Niels Abel. Abel es un matemático noruego que demostró que la ecuación quíntica no se podía resolver en forma cerrada con regla y compás. Para que publicara Abel y Steiner. Y se paseaba por Europa con Abel en una mano, con Steiner de la otra. Estoy ridiculizando, Sí. pero se paseaba por Europa y la gente se mataba de la risa y en vez de decir Steiner y Abel decían Caín y Abel. Es un chiste fome. Pero Steiner lo que hizo fue tener la primera demostración del problema de Dido. En el sentido que dijo, bueno, para aproximarnos al problema de Dido, podemos tomar una curva cualquiera que no sea una curva, que no sea un círculo, cerrada, la cortamos en dos mitades del mismo perímetro. Y elijo de las dos cuál es la que tiene mayor área. Y la reflejo. Y me quedo con una que tiene una simetría. Y después hago cualquier otra curva y voy a ser simétrico con respecto a este otro lado también. Y se preguntaba, bueno, ¿cuál es la única curva que es simétrica con respecto a cualquier a cualquier diámetro? Es el círculo. Ahora, esa demostración está mala, pero fue la primera demostración. Y luego vamos a llegar al siglo XX y siguen habiendo avances en la historia de la isoperimetría. Qué increíble que haya sido Dido, una mujer de la que estamos todos enamorados. No vamos a meternos en la historia de Dido con Enea porque es fascinante, si no nos vamos a ir por las ramas a otra parte de la teleserie de la Fundación de Roma. Pero hay un problema que tú planteas, que es el problema de la forma de la columna más robusta, que es un problema que tiene que ver con la ingeniería y el diseño y que se cruza con la isoperimetría. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Y qué es lo que es esa columna más robusta? Sí, hay varios problemas que tienen que ver con columnas y que fueron como los primeros resultados prácticos sobre este tema. A mitad del siglo XIX, una persona que se llama San Benan resolvió el problema de cuál era la forma de una columna que resistía la mayor torsión. O sea, que si tú le aplicas una fuerza en este sentido, se va a tardar más en quebrarse. Y ese fue el primer problema isoperimétrico resuelto, o sea, de columnas, cilindros así, de secciones de cualquier tamaño, cuál era la forma que tenía que tener para tener la mayor resistencia a la torsión. Y él demostró que era el círculo, y fue el primer caso demostrado. Y después hay problemas más complejos, que es no te preocupes de la torsión, preocúpate también de la carga, o sea, antes de pandearse. ¿Cuál es la forma que tiene que tener la sección de una columna antes de pandearse? Y esos fueron los primeros problemas prácticos, ya que resueltos en mitad del siglo XIX, etc. Ahí tenemos a San Benan y a montones de otra gente. Ahora, la maravilla es que la matemática, que tiene su propio lenguaje, es un lenguaje, casi que funciona en paralelo, por decirlo así, a la realidad concreta, y los matemáticos viven sumergidos en resolver esos temas y en los laberintos propios de la matemática. Sin embargo, tiene estos saltos tan prácticos y tan reales. Pero hay veces que la matemática se separa de la realidad y puede dispararse por sus propios caminos. ¿Y qué pasa ahí? ¿Y qué tipo de matemática es esa? Seguro. Seguro. A mí lo que más me gusta es la matemática con una pata en la tierra. ¿Ya? Yo trabajo en algo que se llama física matemática y es interesante en el sentido de que la interacción entre física y matemática es que física provee de los problemas que uno estudia en el otro lado. Ahora, para ser un matemático sin una pata en la tierra hay que ser demasiado bueno, porque uno se puede volar por caminos que lo van a conducir por laberintos oscuros y que nunca va a llegar a nada, ¿te fijas? Hay que ser muy brillante para ser un matemático sin una pata en la tierra. Un ejemplo de ese matemático sin pata en la tierra, genial. Puede ser un Kurt Gödel o puede ser ¿quién? Claro, Gödel es un matemático famoso. Cuéntanos la historia de uno de ellos. Algunos que son súper importantes y que a lo mejor no tenían un espíritu práctico fueron Galois, por ejemplo. Los jóvenes como Galois y Abel fueron súper interesantes, en el sentido que ellos pudieron demostrar que la ecuación cúbica, o sea, la ecuación quíntica no se podía resolver con regla y compás. Eso suena medio loco, digamos, para uno. ¿Ya? ¿Te fijas? ¿Qué importa que se pueda resolver en regla y compás? Pero ellos desarrollaron toda una teoría que dio origen a lo que se llama la álgebra moderna, que lo desarrolló una mujer, por lo demás. La álgebra moderna fue desarrollada por Emmy Noether. La pobre, a lo mejor no todo el mundo la conoce, pero era una tremenda matemática de Göttingen contemporánea, se murió después que yo nací, digamos. Y ella desarrolló todo el álgebra a partir de estos conceptos medio, un poquito, no tan pegados a la realidad. Este Galois tiene un fin trágico. Sí, se murió como a los 19 años. Alguna gente dice que se batió a duelo, algunos dicen que es porque estaba enamorado
de una mujer y algo pasó. Otros dicen que fue por problemas políticos, también una época complicada desde el punto de vista de la política francesa de esa época, digamos. Y el pobre, la noche anterior a batirse a duelo y le fue mal en el duelo, escribió lo que se llama la obra La teoría de Galois, que es una teoría preciosa, digamos. Desarrolló todos unos conceptos de grupos de Galois que son súper A propósito de eso que tú estás diciendo de lo precioso, y estábamos hablando también de lo útil, hay un escritor que a mí me gusta mucho, un escritor francés que se llama Raymond Queneau, que también fue matemático, y tiene un libro que se llama Orillas, Matemáticos, Precursores, Enciclopedistas. Y de ahí saqué una cita de ese libro, y él dice, utilidad futura, belleza interna. Esas son las dos razones que deben evitarle al principiante cualquier inquietud ante la decisión de escoger un axioma en lugar de otro. Utilidad, belleza, he ahí las dos características de las matemáticas. Características que asemejan al arte y que las distinguen de él. Una teoría matemática viva y verdadera por sí misma es al mismo tiempo bella y útil. Dice Queneau. ¿Qué piensas de esa afirmación de Queneau? De Raymond Queneau. Es complejo. O sea, la belleza no es algo que sea tremendamente fácil de aprender. ¿Ya? Yo creo que más bien nosotros transformamos algunas cosas en bellas. O sea, por ejemplo, si uno puede estar tratando de hacer una clase sobre algún tema, si uno lo hace aburrido, aunque sea lo más precioso que hay, puede ser feo. Mientras que un tema puede ser suficientemente árido y uno lo puede transformar en algo bello, ¿te fijas? La belleza no solo depende del raw material, o sea, de la materia prima que tenga acá, sino que depende de cómo tú la tallas y qué es lo que veas ahí, ¿ya? Yo creo que hay muchas cosas de ciencia, y no solo de ciencia, de arte, que sé yo, que uno las puede transformar, ¿ya? Lo que hace un Miguel Ángel cuando pesca un pedazo de mármol, ¿ya? Él ve cosas que nosotros no vemos, y puede ser feo el pedazo de mármol, y él lo transforma en una belleza increíble. Y un Miguel Ángel en matemáticas, Sí. ¿y cuál sería el mármol y alguien que haya hecho con ese mármol matemático algo bello? Un David. Claro, el David, que es impresionante. Bueno, gente que hizo cosas muy bellas desde el tiempo antiguo, Euclides, Arquímedes, Newton, Einstein, Schrödinger, qué sé yo. Pero un ejemplo, el más perfecto para ti, el que mejor, el Miguel Ángel de las matemáticas para ti. Newton. Ya. Sí. Y un David. ¿Cuál es el David de Newton? El principio. A ver, ¿por qué? Cuéntanos El principio. eso. Porque fue notable, o sea, Newton todavía nos pesa en el lenguaje, o sea, no nos pesa, impresiona a toda la gente en el lenguaje cotidiano. Newton se dio cuenta de que con una ley muy simple, la ley de gravitación universal, y que alguna gente dice no se le ocurrió a él, da lo mismo. Él demostró que a partir de esta idea de que dos cuerpos se atraen con una ley de 1 sobre el cuadrado la distancia, él podía describir las órbitas, las elipses de Kepler. Y la gente en esa época, incluso a la gente común y corriente se le cayó el pelo, literalmente, y la gente empezó a decir expresiones que ahora se usan cotidianamente, la palabra mecánica racional, después pasó a la filosofía racional, y ese tipo de palabras como que quedaron para siempre pegadas en la gente, ¿te fijas? Leibniz también, o sea, hay una historia de Leibniz que para mí es re importante. La gente en su lenguaje diario siempre dice, esto es lo que todo pasa por alguna razón, ¿no es cierto? No sí, sé, claro. todo pasa Sí. para mejor. Todo mejor, sí. El tipo, ¿y eso de Es dónde casi una viene? muletilla ya. Es casi una muletilla, pero Sí. eso tiene una historia detrás. ¿De dónde viene eso? Viene de Leibniz. Leibniz quería combinar matemáticas con religión y con su filosofía de vida. Entonces, él que fue uno de los que desarrolló el cálculo variacional, dijo, bueno, el mundo está... ¿Por qué el mundo? O sea, la gente siempre se pregunta, ¿por qué Dios no hizo así con sufrimiento y todo? Qué injusto, ¿no es cierto? Todo el mundo dice eso. Entonces, Leibniz llega y escribió un libro maravilloso que era la Teodicea, y dice, bueno, el mundo es óptimo con las restricciones que hay, o sea, con la isoperimetría que hay. O sea, uno tiene una serie de ligazones y este es el mejor mundo que puede haber. El mejor mundo posible. El mejor mundo posible. Entonces, Voltaire se mataba de la risa y escribió Candide. No sé si tú has leído Candide. Cambio de Voltaire, Candide, extraordinario. Candide de Voltaire. Entonces, estaba Candide, ¿te acuerdas? Describe tal terremoto de Lisboa, y fue uno de los peores terremotos, tsunami, fuego, incendio. Como el nuestro aquí del 27 de febrero, se lo compara, algunos lo han comparado. Peor todavía, o sea, Sí, porque 90.000 muertos tuvo ese
de acá Lisboa. no murió tanta gente. Sí. Fue horrible, ¿ya? Y sale el pobre Candil debajo de no sé qué cosa. De hecho, en las carátulas de algunas versiones Sí. de Candil está saliendo de ahí. Sí. Y dice, y esto debe ser para bueno, para mejor, digamos. Y uno dice, pero horrible. Te fijas, y eso está en el lenguaje común. Y eso es un problema de sobremetría. O sea, yo creo que no hay que extender las cosas más allá de lo que son. O sea, yo no extendería matemáticas, ni física, ni cálculo variacional a problemas de filosofía. Pero te fijas como... La matemática no puede resolver problemas filosóficos planteados alguna vez, problemas fundamentales. No, yo creo que hay que ser súper humilde. O sea, yo ¿Ya? creo que uno tiene que tener la humildad de decir, no, o sea, cada cosa tiene su reino, ¿te fijas? O sea, muchos problemas se generan cuando tú tratas de extender las cosas más allá de donde son. Se charquean un poco, por usarlo en el lenguaje chileno, Más que ¿no? charquear, digamos, o sea, producen problemas medio complicados, digamos. O sea, yo sería súper humilde. Sí. Sin embargo, hay un matemático, se lo leí, te lo iba a preguntar al Ya. final, pero me voy a adelantar un poco. Ya. Hay un matemático que se interesó por los infinitos. Sí, Claro, la palabra infinito está lleno de, que es Cantor, ¿no es cierto? sí, Y sí, habla del infinito actual y potencial. sí. Incluso habló de una aritmética transfinita, Sí, ¿ya? sí. Ese infinito de Cantor, desde el punto de vista filosófico, ¿qué es? ¿Es el infinito el que usamos todos los días en el lenguaje o el que puede la filosofía? No, ¿Cuál es yo ese creo- infinito de Cantor? eh, ¿O no andaba detrás de un poco de eso también, Cantor? Yo creo un poco, pero yo creo que no es bueno extenderse más allá, digamos. Cantor hizo un montón de cosas maravillosas, entre otras, otro tema que me apasionaba alguna vez, y fue la primera charla que di, que yo venía recién llegando a mi doctorado, y en esa época se había lanzado recién el Voyager. No sé si te acuerdas. Sí, Tú eres muy perfecto. joven. No, sí me acuerdo perfectamente. Tú eres muy El niño, Voyager, pero para mí perfecto. todo eso era fantástico. Todos los Sí, viajes sí, sí, sí. eran fantásticos. Y debe haber sido en el año, finales de 1980, debe haber No sido era tan joven, ¿no? noviembre del año 80. ¿Ya? Y empezaron a llegar las primeras imágenes de Saturno. ¿Ya? Y las primeras imágenes de los anillos de Saturno, que fueron notables desde el punto de vista de un montón de cosas en física, las primeras imágenes del anillo de Saturno mostraban como un disco de vinilo, de esos discos antiguos, digamos, con millones de rayas, no sé si te acuerdas, Sí, no sé si la tienes perfectamente, presente. Y entonces la gente, eso a toda la gente en esa época lo pilló de sorpresa, no esperaban eso. O sea, Saturno tenía unos anillos, o sea, tiene unos anillos, digamos, con una cierta estructura y tiene unos ciertos vacíos entre medio, pero nadie esperaba que fuera una estructura tan compleja. Y uno de mis profesores en Princeton, Barry Simon, que es un tremendo tipo, digamos, apenas vio las imágenes que venían del Voyager, dijo, esto tiene que ver con los conjuntos de Cantor. Y no te voy a explicar por qué tiene que ver con los conjuntos de Cantor, pero eso fue una cosa súper notable. Y al final parece que los astrofísicos desecharon eso, pero para mí fue súper bonito el argumento, digamos. Sí. Quiero ir ahora, volver a la isoperimetría a través de un tambor. Yeah. ¿Es verdad que se puede escuchar la forma de un tambor? Ya, esa es una pregunta que a mí me apasiona porque la persona que propuso ese problema en el año 66 fue mi mentor de postdoctorado. Y una persona que no solo fue mi mentor, sino que un amigo muy querido, digamos. Que se llama Mark Katz. Ahí tenemos la fotografía de él, en su autobiografía. Sí. Lamentablemente... Háblanos de él primero, tu relación con él, y después del tambor. Sí, lamentablemente él murió de 70 años. Era una persona muy cálida, que sabía mucho, que era polaco, y él tenía o sea, él me transmitió un montón de cosas, fue un maestro para mí, digamos, y combinaba el interés por la educación clásica, o sea, él hubiera estado feliz con esto debido, con las matemáticas, fue uno de los matemáticos más brillantes del siglo XX. Y él propuso el problema en el año 66, lo propuso por una razón que puede parecer un poco extraña ahora. Él quería incentivar en los alumnos comunes y corrientes el interés por las matemáticas. Y hizo en esa época no había video, hizo una película en celuloide que se llamaba Can One Hear the Shape of a Drum? Y la película es preciosa, yo la vi, o sea, lamentablemente yo no tengo una copia de esa película, y escribió todo esto en un cálculo y dijo, bueno, este es un problema viejo que viene del año 1910, ¿ya? Que propuso Lorentz, él se había dado cuenta que cuando uno ve una lámpara radiando, hay una distribución de los modos de radiar de la ampolleta,
Y uno puede ver, a partir de eso, uno puede ver que independientemente de la forma de la ampolleta o de la forma del cuerpo que se está calentando, esa curva es la misma. O sea, y dijo, a lo mejor es independiente de la geometría y uno puede ver cosas como el volumen. Y eso dio origen a un montón de problemas que no voy a describir acá. Y al final, Mark Katz, debido a ese problema, se propuso lo que tú planteabas, digamos. O sea, cuando uno toca una cuerda de violín, hay unos modos normales de vibración. O sea, la cuerda, qué sé yo, la cuerda sol, la cuerda re, la cuerda la, qué sé yo. Y cuando uno toca un tambor, el sonido es un poquito más complejo, no es tan armónico porque es como bidimensional, pero también hay unas formas naturales de vibrar, ¿ya? Y uno las puede determinar matemáticamente, ¿ya? Y la pregunta es, supongamos que yo sé todas las maneras de vibrar naturales, así como las cuerdas de violín, todas las maneras naturales de vibrar del tambor, y lo están tocando en la pieza del lado. Puedo yo, sin verlo, sin hacer trampa, con los ojos tapados, puedo descubrir la forma del tambor. Y él demostró, o sea, un matemático alemán, Weil, demostró que se podía escuchar el área, se puede escuchar el perímetro también, y se puede escuchar también, y por el problema de Dido, puedes ver si es circular o no, porque sabes si el perímetro y el área están relacionados de la manera de un círculo, entonces solamente escuchando puedes saber si es circular o no. Y puedes escuchar el número de agujeros, y puedes escuchar, etcétera. Pero recién en el año 1992, hace 18 años, Caroline Gordon, otra mujer, con su marido y otra persona demostraron que había dos tambores que eran distintos y que sonaban igual. Y la respuesta entonces a la pregunta ¿Can one hear the shape of a drum? Es no. Y esa sí que también podría ser una pregunta filosófica tú, porque estás tratando de descubrir un mundo, y no quiero extender una filosofía, pero interesante, a ver, pero a lo mejor no es único, a lo mejor lo que tú estás descubriendo no es único, ¿te fijas? Bueno, ahí entramos en zonas fronterizas porque son apasionantes. Sí. ¿Dónde entra Ben-Guria, el matemático chileno, en esta larga historia que hemos contado, que parte con Dido midiendo el perímetro de Cartago? ¿Dónde entras tú? Tengo entendido que tiene que ver con el problema de las inigualdades isoperimétricas, la relación de los valores propios, etcétera. ¿Cuándo entras tú y cómo se produce esa emocionante entrada en la historia de la isoperimetría? Es medio divertido porque cuando yo estaba haciendo mi postdoctorado con Mark Katz, jamás pensé que iba a trabajar en este tipo de problemas. Y me da lata no haber pensado que iba a trabajar en este problema, porque hubiera sido como un homenaje a él. Te fijas, y él se murió antes de que yo trabajara en ese tipo de problemas. Ya, ¿dónde entra en la cosa del tambor, digamos? Lord Rayleigh, que a lo mejor tú has escuchado de Lord Rayleigh. Lord Rayleigh es el que descubrió el argón. El argón aquí en esta sala fue descubierto por él, ganó premio Nobel. ¿Cuál es el argón? A ver. El argón es uno de los elementos químicos de más bajo peso y que son gases nobles, entonces son más difíciles de detectar. Noble significa que no reacciona con nada, te fijas, tienen las capas completas, entonces no reacciona, son difíciles de pillar, pero el aire tiene argón, neón y qué sé yo, tiene un montón de cosas, y el argón fue descubierto por Lord Rayleigh. Y Lord Rayleigh era un tremendo profe a finales del siglo XIX, y él escribió un libro precioso que deberías leer, que se llama The Theory of Sound, la teoría del sonido. Y eso fue en 1877 por ahí. Y en ese problema él dijo, empezó a preocuparse de los problemas isoperimétricos con los tambores. Fue Lord Rayleigh que lo hizo. Y dijo, de todos los tambores de igual área, ¿cuál es el que tiene el sonido más bajo, el fundamental más bajo? Y él dijo, no hay que preguntar, o sea, resolvió montones de casos explícitamente solubles y dijo, no hay duda, tiene que ser el círculo, ¿ya? Ahora, él lo conjeturó en realidad, o sea, no demostró nada. Y los que demostraron esa conjetura de que de todos los tambores de la misma área, el que tenía el sonido fundamental más bajo era el círculo, fueron Faber y Kran. Faber era un matemático alemán, Kran era de Estonia, y que son contemporáneos. Kran se murió cuando yo había nacido. Y después, entonces, la segunda pregunta que uno puede hacer es qué pasa, uno puede considerar el cociente entre las dos primeras frecuencias, ¿ya? Y la pregunta es, ¿qué forma maximiza ese cociente? Y ahí es donde entro yo con mi compañero, con Mark Ashbaugh, el tutor de este tunecino. Y nosotros demostramos eso en el año 92. ¿Cómo se siente uno cuando uno llega a descubrir algo que no había sido resuelto? ¿Hay una emoción, una epifanía? ¿Qué te pasó a ti en ese momento? No, o sea,
en ese momento, a ver, yo te voy a decir otros momentos más emocionantes que ese, pero uno siente una tremenda alegría de haber llegado a un resultado. Pero era algo que la gente había conjeturado, o sea, no era un descubrimiento nuevo, en el sentido que nosotros hicimos la demostración matemática, que era difícil, es un paso largo, era más bien algo técnicamente complicado, pero la gente sospechaba eso. Lo más espectacular que me ha pasado a mí fue antes, mucho antes, cuando recién estaba terminando mi doctorado. Yo trabajo todavía en problemas de lo que se llama de física atómica, ¿ya? De problemas que se llaman de estabilidad de la materia. En el corazón de la materia está. Sí, y uno de los problemas más básicos que todavía no se conoce su solución es cuántos electrones uno puede ponerle en exceso a un átomo. ¿Ya? O sea, todos estudiamos el átomo de hidrógeno y tenemos un protón y un electrón dando vuelta como loco ahí. La pregunta es, ¿podemos tener hidrógeno con 2 electrones? La respuesta es sí. Está súper debilucho el segundo electrón, casi se quiere ir, pero la respuesta es sí. ¿Y le podemos poner un tercero? Y la respuesta es no. ¿Ya? Y eso lo demostré en el año 1980. Y en la Universidad de Rockefeller fue eso. Sí. Y ahí sí que me El 20 de enero. El 20 de enero, el día del roto chileno. Por atrás pica el indio. Le metiste ahí en el corazón y ahí de la no, y ahí sí que me sentí raro porque era algo que no se conocía. Qué bonito, qué bonito. Y yo no sabía si, yo acababa de terminar mi doctorado y no sabía si estaba bien o no. Entonces corrí donde un compañero mío, Bradley Plore, y le dije, oye, ¿puedes chequear que esto esté bien? Y me dijo, parece que está bien. Entonces, en la noche cuando fui y hablé con mi señora, que también es físico, y le dije, ¿me puedes chequear que esto esté bien? Y me dijo, sí, parece que está bien. Y eso fue emocionante, sí, eso fue emocionante. Los últimos minutos que nos quedan, Ya. tú dijiste que tuviste la suerte de tener un mentor. Sí. Y uno de los temas más importantes y dramáticos, no quiero exagerar ni ponerme demasiado sentimental, pero la situación de la educación hoy día es la falta de profesores de matemáticas, la crisis de la matemática, las pruebas SIMSE, todo el país está hablando sobre eso. Tengo un libro aquí en mis manos de un matemático o matemática china, Li Ping Ma, sobre el conocimiento y enseñanza de las matemáticas elementales, que acaba de publicar la Academia Chilena de Ciencias. Y aquí ella compara por qué hay más problemas en la enseñanza de matemáticas en Estados Unidos que en China. Se enseñan de manera distinta. Pero quiero hablar un poco de nosotros. Hay hoy día una presión muy fuerte en el sistema para que los colegios tengan buenos resultados SIMSE, que hay que meter harto computador, que hay que meter a los niños en otro mundo. Pero tú tienes una postura distinta y yo te la he escuchado por ahí. Una de las burradas que dices tú dices que hablas de... son burradas que dices, pero que son burradas lúcidas. ¿Cuál es tu mirada de lo que hay que hacer en matemática, en educación de matemática en Chile? Sí, a ver, es cierto, o sea, yo tengo mi propia visión de las matemáticas. Yo creo que no hay la crisis que nosotros creemos que existe, no es, o sea, obviamente hay necesidades, pero no son necesidades que la gente común y corriente cree, digamos. Hay muy buenos profesores de matemáticas en Chile y yo conozco a muchos de ellos. Y quizá hay una mayor cantidad de muy buenos profesores de matemática que cuando yo era alumno. Cuando yo era alumno, el 20% de la población terminaba educación media. Ahora casi el 100%. Hay más cobertura. Hay mucho más más cobertura. Hay un tema de calidad, se dice. Entonces, cuando uno aumenta la cobertura de esa manera, obviamente la calidad promedio va a bajar. Obviamente, eso es casi un teorema, digamos. O sea, y lo que tenemos que hacer es preocuparnos de tener más de esos profesores buenos. Ahora, eso no es un problema que pueda arreglar de la noche a la mañana, de un día para otro, que no se arregla con tecnología, se arregla se arregla como yo creo que fue mi educación. O sea, yo tuve la gracia de tener unos mentores excelentes desde el colegio hasta la universidad, hasta llegar a Mark Katz. Imitándolos a ellos, yo pude hacer todo lo que yo he hecho. Si pudiéramos a los súper buenos profesores de matemáticas que hay en Chile, ponerlos en contacto con aprendices de brujos, o sea, los brujos con los aprendices de brujos, sería fantástico. Y eso es un problema exponencial, o sea, un brujo puede enseñar a 10 brujos, 10 brujos a otros 10, tenemos 100, otros 10 Como los oficios medievales, como la escuela de los oficios medievales. Sí. Tú también has dicho y te he escuchado decir, te lo escuché ayer del día de hoy, la grabación en una comisión de educación, te escuché decir algo muy interesante que lo noté, que nosotros estamos en la matemática, nos quedamos en la matemática en 1850 y tanto. Sí. Y a ver, ¿qué significa eso? Sí, a ver, lo que pasa es que a los pobres papás, niños, papás, profesores, colegios, autoridades, les ponen una tremenda presión y les dicen, ustedes se están quedando atrás, tenemos que preocuparnos más bien de cómo aprender
que de enseñarles cosas básicas, digamos. Y lo que tú me oíste hablar es que, por favor, no se preocupen. O sea, yo les decía, los mejores ingenieros de este momento aprenden, los mejores, la creme de la creme de nuestros ingenieros en Chile, aprenden hasta matemáticas del siglo XIX, así con suerte. En el colegio, ¿no es cierto?, en geometría nos quedamos con Euclides, o sea, siglo III antes de Cristo. Y los que mejores saben álgebra se quedan con Cardano en 1500 y tanto. Y no hay esa presión. O sea, ojalá nosotros supiéramos hasta ese nivel, ¿te fijas? Así que quitémosle la presión, ¿no es cierto? Veámoslo con una perspectiva un poco más grande. Si pudiéramos enseñarles matemáticas hasta el siglo XIX a nuestros niños, sería feliz. Y eso parece anatema, pero es cierto. Quitémosle la presión y pongamos más el énfasis en tratar de tener los mejores profesores posibles con este método que te digo, 1, 10, 100. ¿Ya? Ese método es súper bueno. Un mentor, 10. 10, 100, 100, 1000 y en 20 años yo te cambio Chile. ¿Me cambias Chile en 20 años? Sí. Rafael, y por último, en el último minuto que nos queda, ¿cuál es el problema matemático o el tema matemático con el que tú harías una iniciación a alguien que no le gusta la matemática? Sí. Por ejemplo, a mí no me gustaron las matemáticas, tuve mala suerte. Ahora me empezaron a gustar ya viejo y pasó el tiempo y estoy perdido. Y me habría encantado que me encantaran como me encanta la poesía. ¿Qué tema me pondrías delante o cómo harías tú para enamorarme de las matemáticas? Yo creo que ya lo hice. O sea, yo creo que con este tema que trajimos acá de la Reina Dido, yo creo que a ti te picó el bichito de la curiosidad. Y yo te podría... Tengo un amigo, muy amigo mío, mi mejor amigo, que se llama Michael Loss, que es profesor en Georgia Tech. Y con él paseo, o sea, lo visito todos los años y me alojo en la casa de él y de su señora y paseamos y qué sé yo, y siempre nos preocupamos de este problema de enseñanza. Y lo que dijimos que íbamos a hacer lo antes posible era un libro en que íbamos a tener pequeños problemas de este tipo para atraer a los niños, digamos, a las matemáticas. ¿Ya? Y le íbamos a poner el nombre. Él tiene una familia amiga al lado que son súper buenas personas y tiene 2 niñitos chicos y le íbamos a poner el nombre de ellos, era un libro dedicado a ellos. Yo creo que lo vamos a hacer. Se puede encantar a la gente con distintos pequeños trocitos de matemáticas. Fantástico. Rafael, yo te agradezco muchísimo este viaje que hemos hecho a través tuyo y contigo, que partió en Cartago con la hermosa Fenicia Dido, de la que estás enamorado como estamos todos, por distintas razones, y por habernos transmitido esta pasión tuya por las matemáticas. Muchas gracias, Rafael, por haber estado aquí en Una Belleza Nueva. Encantado, encantado. Muchas gracias. Decidido, Rafael Benguria, Premio Nacional de Ciencia, a quien le agradecemos que esté con nosotros aquí en Una Belleza Nueva. Encantado, mucho gusto. Me emocioné entero cuando describías a la Eneida, etc. Fue más emocionante que incluso estar ahí en Cartago. Se me pusieron los pelos de punta y qué sé yo, es fantástico. Sí. Y se te pusieron los pelos de punta. ¿Y cómo llegaste ahí? Fíjate que yo lo subo por el Mercurio, leyendo una nota en el diario en que dice que hay un físico, matemático y académico de la Universidad Católica que acaba de inaugurar un encuentro, o va a inaugurar un encuentro que se llama Conferencia de la Reina Dido, de Cartago hacia el mundo, con otros matemáticos. Cuéntanos un poco la historia, tu historia con Dido, tu historia con Cartago. Ya, mi historia con Dido empieza hace 40 años, súper harto, cuando yo estaba tomando mis primeros cursos de física en la Universidad de Chile. Y teníamos que tomar un curso que se llamaba Mecánica 2, da lo mismo como se llamaba, y nos empezaron a enseñar toda una disciplina nueva que se llama cálculo variacional. Podríamos decir ahora optimización, no quiero entrar en los detalles matemáticos. Y fue un curso súper apasionante y uno de los primeros problemas que nos propusieron en el curso, mi profesor en esa época, era el problema de la Reina Dido, en qué consiste, en que uno tiene una curva cerrada y tiene que encontrar la forma de la curva
de tal manera que con un perímetro dado encierra la mayor área. Ahora, cualquier persona, yo creo que desde niñito de 2 años hasta arriba, piensa que la solución es un círculo, ¿ya? Es más o menos natural. ¿Qué otra cosa puede ser? Pero demostrarlo desde el punto de vista matemático es súper complejo. Se necesita cálculo diferencial y más allá de cálculo diferencial se necesita lo que se llama cálculo variacional. Así que la solución desde el punto de vista matemático... Fragmento que quiero compartir con ustedes. Le dice Venus a Eneas: de esta hazaña es el caudillo una mujer. El éxodo paró donde hoy verás alzarse ingentes los muros de Cartago y su alta acrópolis. Compraron un solar, llámanlo Birsa, por ser solo el espacio que alcanzaba la piel de un toro a circundar. Hay que detenerse en estos versos, incluso los voy a leer en latín y podemos mostrarlo en la pantalla luego que yo los lea para que ustedes los puedan tener frente a frente. Mercatique solum facti denomine Birsam, taurino quantum posen circundare tergo. ¿Qué es lo que hizo Dido apenas llegado a esa tierra de donde venía escapando de un drama pasional tremendo? Circunda con la piel de un toro, hace un perímetro fundante de la ciudad, y sobre ese perímetro, que va a ser un perímetro inmenso, y vamos a entender por qué luego, se fundará y se alzará la ciudad de Cartago. ¿A qué viene toda esta historia de Eneas y Dido? ¿A qué viene toda esta historia de Cartago? De la cual vamos a mostrar por lo demás un mapa, y un mapa donde se ve, un mapa más moderno, donde se ve la punta de Roma y de Cartago. Ahí está, ustedes van a ver en una punta Cartago, que está en África, y en la otra punta Roma, y las naves navegaban y por ahí anduvo Eneas también. Vamos a ver una imagen contemporánea de Cartago, una fotografía moderna, que es esa. Ya no es Cartago, tiene otro nombre. Y ahí estuvo un chileno, un matemático. El culpable, que yo estoy leyendo aquí a Virgilio y recordando a Eneas, Virgilio mismo, estaba perdido, había sufrido el ataque de un dios en los mares de Sicilia, y sus naves dispersas, sin rumbo fijo, hasta que de pronto se aquietan las aguas y llega a las costas de África. Y en África se va a encontrar con una mujer deslumbrante, su madre, la heroína, una diosa vestida de cazadora. Y será Venus quien le cuente la historia de ese lugar al cual él ha llegado. Y ese lugar es Cartago, la ciudad mítica africana. Y en esa ciudad reina una mujer, y esa mujer se llama Dido. Pero quiero partir primero, antes de llegar a ese momento de la historia, la primera imagen que tenemos, que es la imagen de Virgilio mismo, el autor de este extraordinario poema, el que está contando la historia de Eneas y también la historia de Dido. Helo ahí. Dicen que era dispéptico Virgilio, un hombre retirado, un hombre de origen rural. Y vamos a ver en la siguiente imagen una medalla donde aparece el rostro de esta hermosa reina o princesa noble fenicia, que es la protagonista de esta historia que va a tener algo de amor, pero que también tiene que ver con la fundación y la historia original de esta ciudad que es Cartago. Entonces, va a ser Venus quien le va a contar a Eneas, que está perdido, le va a decir: Dido llegó acá arrancando de un hermano asesino que había asesinado a su esposo, el esposo de Dido, y que antes de que arrancara de donde venía Dido, antes de llegar ahí, le dijo dónde estaban sus tesoros escondidos. Entonces es una mujer que arranca con una nave llena de tesoros escondidos, y en ese momento nos encontramos en el corazón del matemático. Es complicado, a pesar de que el problema, cualquier niñito hasta 2 años, yo creo, diría, es un círculo. Y eso me apasionó increíblemente de esa época, y nunca imaginé, cuando estaba hace 40 años, que iba a tener la suerte de poder hacer un congreso en Cartago. Es como si tú me dijeras, fue un sueño, no había, o sea, no tenía ninguna manera de yo poder prever eso. Y el sueño partió con esta escena que vamos a ver aquí en este libro, donde tú me la podrás describir, en que vemos el momento en que se está produciendo aquello que da origen al problema
de la isoperimetría. A ver si tú mismo me puedes describir la imagen de este Eh, antiguo grabado. Sí, es un grabado de un grabador alemán, Martin Elder, y en él aparece la reina Dido con una estampa súper impresionante y aparece alguien de su grupo cortando con un cuchillo la piel de un buey. Y está cortando la piel de un buey en pequeños trocitos para hacer una cuerda grande. El propósito era hacer una cuerda, no envolver con la bolsa, sino que hacer una cuerda larga y formar una cuerda cerrada y reproducir esto que estábamos describiendo en forma matemática, digamos. O sea, tengo una cuerda cerrada y quiero Ahora, encerrarlo en medio este de ella. sueño, que puede ser, haber sido una locura, ¿a quién se lo planteaste? ¿Cómo llegaste al que hoy día es, ¿cómo se llama la ciudad? Ya no es Cartago. Cartago es como un barrio de, Mm, de la capital de Túnez que se llama Tunisia. Tunisia y Túnez se llama y el Mm, país se llama Tunisí y es como un barrio, es como dijéramos Providencia o Santiago mm, o La Reina. mm. Y es un barrio muy bonito que está a la orilla del mar. eh, Tengo en mis manos las obras completas de Virgilio. Hoy día ya no se leen los clásicos. Los lectores le tienen temor y los profesores no se atreven a enseñarlos. Sin embargo, yo invito a los telespectadores a vencer ese miedo, a acercarse a este gigante. Virgilio. ¿Qué decir de Virgilio? Virgilio fue el poeta de Roma. Según Andrés Bello, sin Virgilio, Roma no existiría. Y no exagera, no es el único que lo ha piropeado. Jorge Luis Borges, en un verso del poema La Cifra, dice: la amistad silenciosa de la luna. Cito mal a Virgilio. Otro piropo extraordinario le hará a Dante, que lo usará como guía en la Divina Comedia. Oh ánima cortese Mantova, oh ánima Cortés de Mantua, de quien la forma todavía dura en el mundo y durará incluso cuando el mundo termine. Eso lo adapto yo un poco de Dante. Eso quiere decir que este fue un poeta inmortal, porque lo seguimos leyendo a pesar de que el tiempo ha pasado. Quiero contarles una historia que voy a ir acompañando con imágenes, una historia que está en el libro más importante de Virgilio, un poema épico que cuenta la fundación de Roma, un poema a la altura de la Odisea de Homero, y se llama La Eneida, y su héroe es Eneas. Eneas, que es troyano, que era troyano, digo es porque el héroe es inmortal, como